Este podcast es un espacio de información y acompañamiento. Compartimos experiencias, la voz de profesionales, también de mamás y personas que tienen vivencias valiosas para aportar. Pero recuerda, cada mamá, bebé y familia es única. Este contenido no reemplaza la atención médica. Ante dudas o situaciones específicas, consulta siempre con tu médico o especialista de confianza. Instinto Ágape busca hacer apoyo, reflexión y comunidad, nunca un sustituto de la atención profesional. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast Instinto Ágape. Para todos los que ya nos han podido ver en el primer episodio, estamos muy agradecidos. Espero que puedan seguir compartiendo nuestra información, puedan compartirnos en las redes sociales, pueden encontrarnos en YouTube como Instinto Ágape y en las redes sociales como Mamá Ágape. Hoy estoy muy feliz porque estamos empezando un nuevo capítulo. Sé que va a ser muy motivador y muy de mucha inspiración para las mamás, para las parejas y las familias en general. Vamos a tocar un tema que puede ser un poco sensible. Queremos manejarlo desde el lado de la empatía, desde el lado de la fe, de la fortaleza. Vamos a hablar sobre un proceso de infertilidad que se puede tener dentro de la pareja, dentro del deseo de formar una familia. Sabemos que muchas personas y parejas pueden estar pasando por un momento así y queremos realmente dar un mensaje de motivación, de apoyo, de también entender todo lo que pueden pasar estos procesos, y tengo a la mejor invitada hoy para poder hacerlo. Estamos con Carol González. Ella es una mujer muy inspiradora que tiene una historia y una vivencia muy bonita para compartir, y sé que va a ser de mucha ayuda para las personas que están pasando por un momento así. Justamente el capítulo de hoy tiene el nombre de la esperanza al milagro. Y ya van a entender por qué, porque realmente la historia de Carol es de milagros, de fe, de un espacio que se ha abierto en medio de su deseo de ser mamá y de formar una familia, pero desde el lado de la fe, aun cuando desde un lado médico, desde un lado natural, es posible que haya encontrado muchos obstáculos. Así que estamos muy felices de que Carol esté aquí. Carol, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, gracias por aceptar compartir tu historia, por abrirnos un poquito el espacio en tu intimidad también, pero teniendo en cuenta que va a ser para que muchas parejas, muchas mamás y para los que ya hayan pasado, recuerdan que así la vida da milagros y uno a veces tiene que esperar en fe y tener confianza, ¿no? Así que te doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. No sé, ¿qué nos puedes contar un poquito de ti? Bueno, no les he comentado, Carol también es médico de profesión, así que bueno, en todo su proceso de búsqueda también tenía mucho entendimiento al lado médico sobre lo que estaba pasando. Así que Carol, cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos un poquito más cómo fue tu deseo de maternidad en un comienzo. Bueno, gracias Vale por la oportunidad que me das de poder contar mi historia, porque para mí es un privilegio poder compartir todo lo que me ha pasado en estos 15 años, o probablemente 18 años ya, que llevo, ¿no? Bueno, empezando un poquitito como preámbulo para que puedan entender, mi esposo y yo vivimos 3 años antes de casarnos, y bueno, cuando nos casamos pasaron 2 años de matrimonio en los que creo que ya nosotros nos dimos cuenta que queríamos formar un hogar, bueno, aumentar la familia, ¿no? Entonces, como toda pareja responsable fuimos a nuestra consulta ginecológica y bueno, planteamos el tema y se hicieron todos los estudios que tenían que hacerse, y ahí se reveló que, bueno, en realidad yo ya tenía una condición previa desde jovencita que se llama el síndrome de ovario poliquístico, en el que eso condiciona a la infertilidad en una mujer y obviamente abarca muchas cosas, ¿no? Evidentemente en la consulta se confirmó que tenía este problema y empezamos el tratamiento. Fue un tratamiento bastante largo, pero lo tomé muy en serio, al pie de la letra, con todo lo que tenía que ser,
Nosotros vivíamos para entonces en la provincia, vivíamos en Aiquile a 5 horas de Cochabamba. Pese a eso yo venía, hacía mis controles. Y bueno, pasaron los 2 años y cuando yo ya estaba lista para todo, resulta con que no pasaba nada. Y bueno, la cosa es de que la ginecóloga que en ese entonces me controlaba y me revisaba, me dijo que conmigo ya no había más que hacer, que todo ya estaba hecho y que era muy raro, que yo había nivelado mis niveles hormonales, estaba ovulando y no pasaba nada. Entonces, ahí recién nos dimos cuenta de que habíamos obviado algo muy importante y era a mi esposo. Lo habíamos puesto a un costado y era solo a mí, ¿no? Claro, el enfoque a un comienzo ha sido contigo, ¿no? Y bueno, resulta con que decidimos, bueno, se tenía que hacer un espermiograma para ver su recuento y resultó que era muy, muy bajo. Entonces dijimos, ¿qué es lo que está pasando? Fuimos al urólogo, el urólogo solicitó un estudio porque a la exploración encontró algo raro y evidentemente se confirmó que mi esposo tenía un varicocele severo. Entonces, eso es lo que predispone a que el hombre es una causa de infertilidad, ¿no? Y obviamente por esta causa es que no podía yo embarazarme. Carol, perdón que te corte un poquito para que, como tú eres médico de profesión, para las personas que están escuchando tal vez no entienden un poco lo que significa ese término de varicocele. En palabras muy resumidas, ¿nos puedes explicar a qué se trata esta condición? ¿De qué se trata, no? Ya, bueno, el varicocele es una patología en la que las venas que se encuentran alrededor de los testículos están engrosadas, alargadas y generan un ambiente nocivo para la producción de espermatozoides. En el caso de mi esposo, él, por lo que me contaba, cuando era niño, uno de los testículos no había descendido y evidentemente sus papás lo llevaron a consulta y él necesitaba hacerse una cirugía para que pueda descender el testículo y no vaya a tener este problema. No sé, por cuestiones de la vida no pasó el tema de la cirugía y él, con lo que cuenta, masajeando, el testículo logró descender, pero descendió con venas y todo. Entonces, no era algo que le molestase, no producía ningún dolor, entonces fue algo que pasamos por alto, ¿no? Y de la manera que se diagnosticó fue, obviamente, la exploración y se corroboró con la ecografía. Y ahí la importancia, ¿no? Un poquito de tener como estos controles, sobre todo en el tema de los varoncitos, ¿no? En las mujeres también, pero en el tema de los varoncitos, porque muchas veces estas condiciones vienen a tempranas edades y como tú dices, no presentan sintomatología, no presentan algo que realmente sea de alarma para los papás, pero que como en todo, ¿no? Uno regularmente se hace revisión de la vista, de odontología, audición, pero también hay que tenerle un enfoque al tema urológico, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Y bueno, es algo que debería hacerse de manera rutinaria, ¿no? Claro. Y más aún cuando ya una pareja está ya casada y quieren tener hijos, entonces es muy importante que al mismo tiempo se haga el chequeo a ambos, ¿no? En el caso mío fue solo abocado a mí y como tú dices, ¿no? Es bien común ver o pensar de que el problema, digamos, de una infertilidad es la mujer, cuando no es así, porque son ambos, ¿no? Claro, va por doble partida y ambos tienen que tener el cuidado, ¿no? Bueno, en otro espacio podemos abarcar más el tema de que el cuidado del cuerpo en sí para parar un embarazo no solo va desde el lado de la mujer, claro, sino también desde el lado del hombre, ¿no? Que eso muchas veces se tiene como olvidado o no se tiene en cuenta que la salud del hombre también influye mucho en el embarazo de la mujer y todo lo que se va haciendo en el proceso, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, en el caso de Iván, se hizo el diagnóstico, volvimos al urólogo y el doctor planteó cirugía. Porque el tratamiento para esta condición es cirugía, se deben retirar esas venas varicosas
para nuevamente devolverle la temperatura ideal para la espermiogénesis, que es la producción de espermatozoides, y de esa manera propiciar, digamos, de alguna manera, ¿no? La fertilidad. Bueno, mi esposo estaba muy temeroso por eso, pero es una cirugía que no es cirugía mayor, es una cirugía pequeña en la que se hacen incisiones en las que prácticamente no necesitas, o sea, quedarte internado y bueno, es dolorosa, ¿no? Entonces, por ese lado nos daba un poco de paz, así que habíamos programado la cirugía. Esto pasó en octubre. Habíamos programado la cirugía para diciembre porque entre medio teníamos la boda de mi hermana y no teníamos más tiempo, ¿no? Entonces, un poquito como preámbulo a esto, porque lo que se viene tiene relación con lo que voy a contar. Nosotros somos cristianos, somos creyentes, y obviamente desde un principio estábamos orando y pidiendo al Señor que queríamos tener familia, queríamos tener hijos, y bueno, se dio el proceso y no pasaba nada. Entonces, entre medio, mis papás son misioneros, viajaron a Brasil, y ahí también se toparon con parejas que no podían tener hijos. 10 años, 12 años, 14 años, y no podían tener hijos. Entonces oraron por ellos. Y el Señor, volvieron a Bolivia, y cuando el siguiente año volvieron a ir para visitarlos, o bueno, al tiempo, no fue al siguiente año, encontraron que las 3 parejas estaban embarazadas. Y para mis papás fue una alegría tan grande ver cómo el Señor había respondido y había dado bendición a estas 3 parejas. Y se pusieron a pensar en nosotros, que estábamos en la misma condición, y le pidieron a una de las parejas que ore por nosotros, ¿no? Y ya para entonces estaban 3 años en búsqueda, me dices, ¿no? O en ese entonces era más el tiempo. Más, estábamos como 5 años ya intentando. Bueno, yo no me cuidaba con nada porque yo sabía que tenía este problema, entonces para mí no había ningún problema. Claro. Entonces, más aún cuando estaba casada, yo decía, si llega, pero nunca llegaba. Y bueno, mis papás pidieron a esta pareja que oren por nosotros, y ellos mandaron la oración vía WhatsApp, en la que cuando escuchamos la oración con mi esposo, por lo que entendimos, ellos decían que pedían al Señor que Él nos bendiga con un hijo, así como ellos habían sido bendecidos. Ellos estaban embarazados de mellizos. Wow. Entonces, ellos decían, Señor, por favor, bendice a Carol e Iván, y que en los próximos días, decía, podamos recibir la noticia de que ellos han sido bendecidos por ti. Entonces era una oración con mucha fe, y nosotros oramos creyendo de que así iba a ser. Y bueno, escuchamos la oración, hicimos el viaje que teníamos que hacer, y bueno, estábamos en la boda de mi hermana, que era en el exterior, y yo tuve, todos los meses tenía retraso, así que para mí era normal. Estando allá tuve mi retraso, y bueno, para mí era normal, pero mi hermana insistía en que yo me haga una prueba de embarazo. Y yo ya tenía pruebas fallidas, todas en sangre, porque para mí las de orina pueden dar falsos positivos. Entonces yo pensaba mejor nomás en sangre. Tenía como 5, todas negativas. Entonces para mí era alimentar una falsa esperanza. Luché con mi hermana, le dije que no quería, pero al final ella ganó, me compró la prueba y me dijo, hazte. Bueno, me hice la prueba y para mi sorpresa salió positiva. Y yo no podía creer. Era como que no, algo está mal aquí. Porque un poquito haciendo relación antes, entiendo que a veces el problema de infertilidad en parejas viene con tema de abortos, ¿no? De pérdidas, de que logra embarazarse, pero hay mucha pérdida. En tu caso no pasó así. No. Bueno, yo me enteré que estaba embarazada y bueno, o sea, para mí era, ¿será? Empecé a dudar, porque claro, tenía 5 años previos, más todas las pruebas y toda la cuestión. Entonces, ahí fue donde yo escuché y sentí la voz de Dios diciéndome, porque yo decía, no puede ser. O sea, ahí estaba clarito, las 2 rayitas marcadas fuertes, y yo decía, no puede ser, pero Dios habló a mi corazón y me dijo, si Sara, la esposa de Abraham, siendo una anciana de 90 años,
pudo tener un hijo, ¿cuánto más tú? Claro. Entonces, ahí ya sentí convicción del embarazo. Y bueno, le dije a mi esposo y mi esposo peor, él sí que estaba, no. Volvimos a Bolivia y lo primero que hicimos fue hacer una prueba de laboratorio en sangre y se confirmó que estaba embarazada. Como tú dices, o sea, fue realmente mi primer hijo ha sido un milagro. Y yo digo, él ha venido directo del cielo porque mi esposo nunca se operó. No Claro, logró hacerse la operación. No logró hacerse porque en octubre nos dijeron que se opere, en noviembre viajamos y en diciembre tenía que operarse. Claro, tenía que operarse y yo ya estaba embarazada en noviembre. Entonces hablamos de que aquí el tema de la infertilidad era de doble partida, ¿no? Exacto. Las probabilidades a nivel médico eran mínimas, no solamente por un lado, sino por el otro, ¿no? Pero lo que te quería preguntar es, en todo este proceso, ¿cómo te sentías con cada obstáculo que ibas viendo? Porque tantos años, ¿no? O sea, realmente 5 años. ¿Cómo te sentías tú? ¿Cómo se sentía tu esposo con los obstáculos que veían en el tema de no poder conseguir un embarazo? Era difícil, especialmente cuando ya habíamos planificado tener y pensábamos que no iba a ser difícil embarazarse y de repente yo hice todo mi esfuerzo y yo decía, yo creo que ya, y nada. Entonces yo me sentía frustrada, me sentía, y así va a ser, o sea, nunca voy a poder ser mamá y entraba en duda, ¿no? Claro. Y yo le decía, Señor, ¿por qué yo quiero ser mamá? Y deseaba mucho ser mamá. Y bueno, entre medio surgió la palabra adopción. Y bueno, particularmente yo decía, no, yo tenía tan fuerte el deseo de poder ser mamá que yo no tomaba en cuenta la palabra adopción, pero sí surgió en algún momento, ¿no? Y bueno, cuando consultamos con la doctora y todo, decíamos, y si viendo ya el tema de mi esposo, de su recuento y toda la cuestión, dijimos el tema de fertilización in vitro, por ejemplo, yo dije, no, yo sé, tengo un fuerte deseo de ser mamá, pero no sería capaz de manipular la naturaleza para tener un hijo, yo particularmente. Claro, es una decisión muy personal, ¿no? De cada persona, de cada familia. Entonces yo decía, no, si Dios quiere darnos un hijo, nos va a dar, pero así como tiene que ser. O sea, yo veía las circunstancias feas, las circunstancias que nos decían no puedes, es imposible, científicamente está, o sea, ustedes no pueden. Y yo decía, bueno, la ciencia dice una cosa, pero quien tiene la última palabra es Dios. Y yo creía, tenía esa certeza en mi corazón de que si yo iba a ser mamá, iba a ser de la vía normal. Entonces yo descarté completamente. Mi esposo me planteó y me dijo, ¿y si hacemos? Yo le dije, no. Si no voy a ser mamá, amén. El Señor no, por algo no me va a dar un hijo, pero ahí estaba el deseo ardiente de querer ser mamá. Y hablando mucho nos explicas hablando del lado tuyo, pero ¿cómo lo sentías tú a tu esposo, no? Porque las parejas también lo llevan de otra forma, también tienen otra forma de procesarlo. ¿Puedes comentarnos un poquito cómo se sentía él? Bueno, los hombres no son muy comunicativos, ¿no? Entonces las mujeres como que expresamos más lo que sentimos, pero yo lo veía a él que sí también tenía deseos de poder ser papá, de poder tener un hijo, pero incluso cuando le plantearon la cirugía, él es una persona que se corre, ¿no? Es como que no le gusta y ay, no quiero que me pinchen, no quiero que me hagan, pero ya cuando lo vi que, ok, vamos a ir adelante, voy a hacer la cirugía, y ya yo me di cuenta que tenía mucho el deseo de ser papá. Y obviamente cuando me veía a mí triste, bajoneada porque nada o porque la prueba salió negativa y cada vez que yo iba a hacerme prueba resultaba con que era negativo, yo lo veía también a él afectado, ¿no? ¿Hasta qué punto? No te puedo decir porque creo que yo estaba más enfocada en mí, ¿por qué? Y bueno, como te digo, lo de él fue al final. Claro. La mayor parte fue yo y cuando ya le tocó a él fueron 3 meses.
en los que él dijo, hoy yo también estoy con el problema, ¿no? Pero sí se lo veía afectado. Wow, realmente es impactante lo que dices porque, como bien dices, a un principio el enfoque ha sido en ti y quería preguntarte justamente qué es lo que te mantenía en pie cuando veías esos obstáculos, cuando la ciencia, lo médico te decía no. El deseo de ser mamá. Justo en esa época, o unos años, 2 años antes, mi hermana, con la que somos muy, muy próximas, ella tuvo su bebé y prácticamente para mí era como mi bebé. O sea, yo le compraba todo, lo mimaba, cada que podía yo venía de Iquile y estaba ahí para él. Yo iba a la cancha, al mercado y lo que veía le compraba para él. O sea, era tan fuerte mi deseo de poder ser mamá y que no se daba. Entonces eso es lo que me mantenía firme, el deseo de ser mamá, el deseo de dar amor. Yo creo que todas las mujeres, bueno, no todas, pero una mujer que quiere ser mamá me va a entender. Claro, totalmente. Es un deseo bien innato, ¿no? Y es un llamamiento tal vez también desde el lado espiritual. Sí. Que te hace estar en pie y fortalecer tu fe, pero muchas veces me imagino que también ha debido haber momentos donde tal vez tu fe ha ido un poco decayéndose. Ahora te pregunto si has visto momentos en los que dejaste de confiar. Bueno, en el tema espiritual y en mi vida personal con el Señor fue difícil. Yo le decía, Señor, tú sabes que quiero ser mamá. Y no entiendo por qué no soy. O sea, hay un momento en el que realmente te sientes no abandonada, pero así como decir, Señor, ¿será que algún día voy a ser mamá? Tú sabes que quiero, pero ¿será? Y bueno, como te digo, yo nunca renuncié a la idea de ser mamá. Creo que hubiera seguido luchando y esperando, no sé, tal vez hasta el final. Y es que a veces muchos no entendemos los tiempos de Dios, ¿no? A veces nos cuesta entender que cuando Dios dice que no en un momento específico de nuestra vida es porque Él sabe, ¿no? Y solamente Él sabe y entiende por qué en otro momento sí te va a dar eso que estás tanto pidiendo, pero entramos como que en esa negación, en esa frustración, en esa pelea tal vez contienda de decir, no entiendo por qué lo hace si yo lo quiero, si lo deseo con todo el amor y demás, ¿no? Pero repasando un poquito lo que nos estabas explicando, cuando ya veías que había muchos nos desde el lado de no poder embarazarte de manera natural, nos decías que a la mente se te vino la idea de poder adoptar. No solamente tú, sino en la pareja, ¿no? ¿Cómo tomaron esta decisión? Me imagino que es difícil también, ya es como que lo tienes en la última instancia, ¿no? Es decir, bueno, adoptamos, ¿qué sentías? Bueno, en el tema de adopción creo que era más fuerte, puedo decir, por el lado de mi esposo. Porque él en algún momento me habló y yo lo veía como que más animado a él que a mí misma. Y él me planteó y yo, o sea, tenía la duda, ¿no? Pero yo lo veía a él con mucho anhelo. Y un poquito tomando tus palabras en cuanto al tiempo, los tiempos de Dios, creo que esta ha sido la lección más importante de mi vida en cuanto a saber esperar en Dios sus tiempos. Porque uno a veces se desespera por lo que está viendo ahora, pero no sabe lo que viene después. Obviamente el Señor sabe, ¿no? Y ya cuando te encuentras caminando y llegas a ese después que tú no viste, recién entiendes por qué no fue en el momento que tú quisiste. Y bueno, en el tema de exactamente este tema, estuvimos nosotros en Iquile 6 años. 6 años viviendo allá. Y como te decía, salíamos una vez al mes. Prácticamente estábamos 2 semanas en Cochabamba, 2 semanas en Iquile. Era una vida bastante ajetreada. Y era una vida, o sea, traer un hijo
en esas condiciones iba a ser muy, muy difícil. Entonces, poniéndote a pensar, ahorita haciendo cuentas, eran más años los que estábamos esperando, porque hemos estado 6 años en Aikile, más los 3 años previos antes de casarnos, son 9 años. Entonces son prácticamente 10 años que estábamos juntos y esperando tener familia, unos 6, 7 años. Estaba haciendo mal mis cuentas. Entonces, pero esos 6 años fueron años en los que Dios nos permitió ahorrar. Dios nos permitió crecer como pareja y como familia, o sea, consolidar nuestra vida matrimonial, porque estaba preparándonos para lo que se venía. Y con decirte de que, bueno, hasta eso, recién me pude entender por qué el Señor nos hizo esperar. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, y volví a Iquile, me enteré en noviembre, nos enteramos en noviembre, volvimos a Iquile en diciembre, y justo en esa época había una convocatoria para un hospital, para que mi esposo trabaje en la ciudad. Y entonces empezamos a prepararlo para su examen, todo el proceso. Y al final el Señor le regaló un ítem a mi esposo en la ciudad. Y prácticamente yo me vine de 3 meses embarazada, trayendo todas nuestras cosas a la ciudad. Y prácticamente mi bebé nació en la ciudad. Entonces, ahí entendí por qué Dios no nos mandó a mi hijo antes. Porque quería que esos 6 años que íbamos a estar allá sean 6 años de preparación para que posteriormente nos vengamos acá. Y ahí recién agradecí. Y es como que todo se ha ido compaginando, ¿no? Exacto. Todo empezó a tener un lugar que, claro, tú pudiendo hacer un retroceso a la historia, dices, wow, 6 años también es una espera larga. Y sé que las parejas que están pasando por esto, en lo que más puede tal vez tener dificultad es justamente en eso, ¿no? En la paciencia. Porque creo que cuando uno tiene el deseo de algo, lo quiere inmediatamente, ¿no? Exacto. Y a veces es un tema muy retador el esperar y el tener paciencia. Pero es al final para bienes mayores. En el caso tuyo, ¿no? Ha sido algo que se ha ido poniendo todo en orden justamente para la llegada de ese bebé que iba a completar a tu familia. Exacto. Y bueno, realmente para mí, como te digo, ha sido una lección tan importante el aprender a saber esperar los tiempos del Señor, porque uno a veces quiere las cosas ya y no son así, no son así. Entonces, creo que el Señor no te deja nunca sin respuesta. Puede tardar la respuesta, pero en algún momento llega, ya sea un sí o un no. Y otra cosa que yo aprendí es de que, bueno, siendo médico, tú sabes todo lo que es la parte médica y humana, claro, y científica. Pero por el otro lado, también soy hija de Dios, soy cristiana, y sé que está lo sobrenatural y el poder de Dios. Entonces, para mí había una lucha interna terrible. Lo que me decía la ciencia y lo que me decía Dios. Entonces, yo me veía entre medio. Pero al final, yo decidí hacerle caso, o sea, hacer más caso a lo que Dios decía, a lo que su palabra decía, a lo que Él prometía. Claro, porque el pronóstico médico era cerrado, ¿no? Era tajante, era un no. Sí. Pero ahí es cuando uno se agarra de la fe y es lo que dices, ¿no? No hay imposibles para Dios. Y si es su decisión, pues así va a ser, ¿no? Pero te quería preguntar un poquito, porque tal vez me imagino que vienen problemas a la pareja, ¿no? Cuando hay un tema de infertilidad, no sé si ha sido tu caso. Tal vez en algunas otras parejas pueden venir como fricciones, como tal vez, no sé, como un decaimiento en la pareja. Anímicamente ambos pueden estar tristes, pueden estar bajoneados. ¿Cómo han pasado ese proceso? ¿Cómo pasaste tú ese proceso donde la maternidad todavía te decía no? Es bien interesante tu pregunta porque tiene mucho de cierto, ¿no? He escuchado muchos testimonios de personas que por causa de la infertilidad han terminado separándose y formando familias con otras personas. Mira, gracias a Dios, en nuestro caso, no.
Creo que el amor que sentíamos el uno por el otro y la relación que teníamos de los dos como pareja era bien fuerte. El Señor nos ha juntado de una manera muy, muy interesante. Yo creo que podría escribir un libro con no sé, ponerle un título interesante porque realmente la historia de nuestro enamoramiento y cómo el Señor nos ha juntado es muy interesante. Entonces, eso ha hecho de que nuestra relación de pareja sea tan fuerte que al haber venido esta prueba, no tambaleó en ningún momento, ni por su lado ni por el mío. O sea, en algún momento dijimos, ok, si no vamos a tener hijos, ok, nos vamos a dedicar a nosotros mismos y ya. Pero en ningún momento hubo que no, que tú, que yo, no. Gracias a Dios, no. Sí, es importante el apoyo de la pareja, sí, porque al final solo se tienen el uno al otro, ¿no? O sea, la familia está por un lado muy externo, puede apoyar y no, pero realmente quien convive, quien vive el día a día, quien ve las frustraciones, quien te levanta, es la pareja, ¿no? Y es importante estar en esa transición con alguien que realmente te entienda y tú lo entiendas a él, porque es de doble partida, ¿no? Al final la frustración es mutua y es importante tener un buen soporte. Quería hacerte otra pregunta también, Carol, porque siento que la sociedad es a veces un poco intimidante con este tema. Siento que a veces juzga mucho el tema de la infertilidad porque es lo no normal, digamos, ¿no? ¿Cómo pasaron ese proceso? O sea, siento que todavía hay muchas veces que cuando hay parejas de casados y cuando ya están mucho tiempo es la clásica pregunta, ¿y los hijos para cuándo, no ve? Y ese tipo de preguntas que son como pasivo-agresivas que realmente cuando hay un problema de trasfondo, que uno no sale con un cartel diciendo no puedo tener hijos o tengo tal problema y demás. ¿Cómo lo han ido abarcando? Si eso llegaba como a bajonearles más, tal vez. Creo que sí, esa fue la parte dura. Sí, definitivamente fue la parte dura porque ya estábamos, como te digo, 10 años juntos y no pasaba nada. Entonces, sí, nunca faltan las personas que no tienen mala intención, ¿no? Al fin y al cabo te preguntan, ¿y cuándo? Entonces, nosotros sí nos sentíamos mal porque sabíamos que estábamos en una carrera, en un proceso de querer y nada, y no se daba. Entonces, no era nuestro no querer tener hijos, sino más bien queríamos, pero no se daba, pero no podíamos andar explicando a medio mundo de que no podíamos, ¿no? Claro. Entonces nos limitábamos a decir de que Dios iba a mandar en el momento que tenía que mandar, ¿no? Pero sí no dejaba de ser doloroso. No dejaba de ser doloroso el hecho de que nos pregunten y no podíamos responder, no podemos. Entonces nos limitábamos a decir, cualquier rato, sí. Dios tiene sus tiempos. Y solamente decíamos eso y al final fue así, ¿no? El Señor sabía por qué, pero como tú dices, tal vez por el lado de la familia, no por el mío, no sé si tal vez por la de él, pero había una especie de presión. O sea, como que ya han pasado 5 años y nada, y eso hacía que nos sintábamos mal. Y es importante el entorno, ¿no? Si realmente conocieran a alguien que esté pasando por este proceso, realmente tener todo el respeto y sobre todo la empatía, ¿no? A las personas que pasan, porque son momentos duros, son momentos difíciles, más aún si son parejas que han tenido abortos y cosas así. Siento que la sociedad tiene que ser un poco más empática con estos casos y no llevar a la presión y tomarlo desde el lado de juzgarlos, ¿no? Porque al final a cualquiera le puede pasar y realmente hay que ser sostén, más que ser presión, más que ser alguien que te juzgue, alguien que te tilde, alguien que te excluya tal vez de algunas cosas, ¿no? Pero bueno, ya nos contaste un poquito cómo fue el proceso y la experiencia de decir, wow, estoy embarazada después de 9 años, ahora haciendo cuentas. Sí. Llegó el bebé. ¿Cómo pasaste tu embarazo? Me imagino que tal vez con miedos, no sé, yo siento que tendría muchos miedos de decir, ay, no salgo de casa porque se tuve bien este bebé. Sí, fue algo así.
más o menos. Bueno, una vez de que confirmamos el embarazo, empezamos ya con el control prenatal y la primera que recibió la noticia del milagro fue mi ginecóloga, que ella es también creyente y ella vio los resultados de mi esposo, sabía de la cirugía que se iba a hacer y cuando recibió la noticia de que estaba embarazada, ella misma sintió y sabía de que era del Señor. Y le dio gracias a Dios por lo que pasó. Y con toda la alegría empezamos a hacer los controles. Y bueno, estaba bien hasta mis 4 o 5 meses. Todo marchaba bien. Gracias a Dios las náuseas no fueron muy fuertes. No llegué a vomitar ni una sola vez. Fue un embarazo, un primer trimestre muy bueno, tranquilo. Pero ocurrió algo en mi familia que desató mucho estrés en mí, en mi familia, de mi papá, de mis hermanos, que eso generó de que empiece a tener como tipo amenaza, una amenaza de parto prematuro, en la que tuve que guardar reposo a mis 5 meses, estuve en cama casi un mes, no hubo sangrado en ningún momento, pero sí tenía contracciones. Y entonces fue otra prueba y una prueba muy, muy difícil en la que mi esposo y yo llorábamos porque no queríamos que el bebé se salga, no queríamos perder al bebé que tanto habíamos esperado. ¿Cómo es Dios de bueno? Justo cuando yo estaba bajo cuidado de mi mamá, porque tuve que ir a la casa de mi mamá para que me ayude, tenía que estar en cama, llegó un hermano, un pastor de Estados Unidos, él es boliviano. Y justo nos vio en esa lucha de fe. Y él oró por nosotros. Y algo muy interesante que en la oración es que estábamos llorando, pidiendo al Señor de que por favor el bebé no se salga, porque eran contracciones y contracciones. ¿Cuántas semanas dices? Ya estaba con 5 meses. Era bastante, claro, bastante. 20 y tantas semanas. Entonces no podía nacer, todavía no. Claro. Era chiquitito. Entonces cuando él oró, el Señor le pidió al Señor paz para nosotros y que bendiga a los hijos que íbamos a tener. Yo estaba embarazada de uno. Y cómo costó, ¿no? O sea, bueno, a nosotros no nos costó, pero el Señor mandó. Y yo dije, ¿hijos? Dije yo, pero sí, solo uno. Bueno, eso ya van a entender por qué después. Eso ya me llamó la atención y dije, hijos, pero yo solo quiero un hito, nada más, ya. Y bueno, la cosa es de que de ahí para adelante continuó el embarazo tranquila, en ningún momento sangré, no hubo un embarazo de alto riesgo y llegué a término. Programamos cesárea, yo no quería correr riesgos. Soy médico, he atendido así de partos, sé cómo es el dolor, sé los riesgos y yo no quería, la verdad, correr riesgos, entonces programamos cesárea. Y bueno, mi hijo nació justo en invierno. Llegó en invierno, un niño sano, lindo, grande, con buen peso, buena talla. No fue toda una alegría. Bueno, Caro, entonces tenías un embarazo que llegó a término, llegó la alegría, la familia, llegó esa bendición, ese milagro que tanto estaban esperando. ¿Cómo fue recibir a tu pequeño? ¿Cómo fue la emoción de ambos? La compenetración, me imagino, de la pareja, porque de forma natural un bebé compenetra a la pareja en el primer momento, ¿no? Pero en las parejas que han tenido tantos obstáculos como ustedes, me imagino que ha debido ser un momento de mucha alegría. Bueno, me olvidé contarte el proceso del embarazo en cuanto a emociones. Yo soñaba con mi hijo, soñaba con conocer su carita, escribí un diario, cada día escribía un diario, llevaba las semanas, los días, vertía en mi diario todo lo que sentía y lo que esperaba, le hacía escuchar música clásica en mi barriga, o sea, hice todo lo que un libro puede contarte y puedes hacer con tu hijo y esperar y soñar y añorar. Fue un embarazo muy bonito, muy, muy bonito, muy, muy ilusionada estaba con mi hijo.
Y bueno, cuando nació fue el boom, boom, verlo nacer, escucharlo llorar, el que me traigan su carita y ver su cachetito rosado y darle su primer besito. Ay, no, o sea, precioso, eso no cambias por nada del mundo. Y bueno, me fui las 2 primeras semanas del nacimiento de mi hijo, me fui a la casa de mi mamá. Pero Benjamín, mi hijo se llama Benjamín. Benjamín nació con un tema de su conducto nasolagrimal tapado. No, en ese momento de la cirugía solo me dijeron que había un bultito, pero no me dijeron nada más. Y eso fue lo que llevó a desencadenar después muchas cosas en mi familia. Destaparon el conducto en quirófano ahí mismo. O sea, hicieron una iatrogenia con mi hijo, lo que llevó a que se infecte y después, no, o sea, fue una tras otra, se infectó. Mi hijo tenía 3 días de nacido, ya estaba tomando antibiótico. Fue terrible. Y bueno, en ese tiempo yo me sentía como toda mamá que recién ha tenido un hijo, el cambio hormonal realmente es terrible. Mientras estaba en la casa de mis papás, yo me sentía protegida, apoyada. Entonces, como que logré sobrellevar esas primeras 2 semanas, pero luego me tocó irme a mi casa, donde iba a estar solo con mi esposo y con mi bebé, y caí en depresión. La famosa depresión postparto, de la Sí, que hay mucho, mucho por hablar y es un tema bastante silencioso, que en este caso las mamás las pasamos en total silencio, ¿no? Pero bueno, contanos un poquito cómo puedes vivir este proceso. fue terrible, terrible porque yo me imaginaba otra cosa. El hecho de que mi hijo haya nacido con el conducto tapado y la iatrogenia que le hicieron, el proceso, o sea, era mucho, mucho que procesar. Me sentía abrumada prácticamente por todo lo que tenía que pasar y encima con el cambio hormonal entré en depresión. Me dio una depresión muy fuerte. Primera vez que me daba en mi vida, yo no sabía qué era eso. Y bueno, no sé, yo te puedo decir que para mí la vida en ese mes, porque tuve un mes de depresión, la vida era en blanco y negro. No tenía ganas de vivir. Veía a mi hijo y me daba terror verlo. O sea, llegó el momento en el que mi esposo tenía que volver a trabajar y yo lo agarraba y le decía, por favor, no me dejes. No, me sentía, no podía quedarme sola. Incapaz, ¿no? Es la incapaz Incapaz. de maternar, ¿no? Es lo que te hace Exacto. creer esta depresión, ¿no? No quería comer, tenía náuseas. Mira, yo creo que muy pocas mamás hablan de esto, pero a mí se me hizo tan real y ahora recién en ese momento podía entender por qué muchas mamás o matan a sus hijos o se suicidan porque tienes pensamientos suicidas. O sea, es un montón de cosas feas que te pasan y que si tú cuentas a alguien que no ha pasado, no te entiende. No lo van a entender. No te Es entiende. totalmente válido esa situación, ¿no? Sí, Y se juzga mucho la depresión en posparto porque justamente es lo que dices, ¿no? No se entiende como hay un trasfondo, ¿no? Que una persona que está pasando por un problema psicológico, hasta muchas veces psiquiátrico, llega a tener las actitudes que tiene, pero uno no se pone en el lado de la mamá y de entender por qué está actuando de esa manera, ¿no? Y de ser realmente para esa mamá una red de apoyo, más que de juzgar, más que de criticar su maternidad, porque uno no está en sus zapatos y no lo va a entender hasta que no lo viva. exacto. Y hay muchas mamás que pasan por esta situación. Bueno, viendo un poquito tu caso, puedo lograr entender que ha sido también por el alejamiento de tu bebé cuando estabas recién dando a luz, ¿no? O sea, el que haya tenido que tener una intervención. No sé si te han hecho el apego inmediato. No, Todas esas cosas, o sea, ahora ya informándome, como te digo, estudiando y todo lo que te comentaba antes, ¿no? Y todas esas cosas desencadenan una depresión postparto, ¿no?
desencadena el que tú no tengas a tu bebé inmediatamente, el que no des lactancia rápidamente. Esos contactos que son precoces son los más importantes justamente para establecer un vínculo, ¿no? Y entiendo que en muchos casos las mamás que sus bebitos nacen con alguna condición que necesitan estar en incubadora o en casos más extremos que tienen que hacerse operaciones e intervenciones, pues se corta y fortalece mucho a eso, ¿no? Exacto. No, y para mí, bueno, uno fue ese tema de su conducto y otro fue toda la ilusión que yo tenía. O sea, yo decía, me voy a enamorar de mí. O sea, yo ya estaba enamorada en vientre, pero resultó ser, estaba sintiendo otra cosa. Es como que me sentía traicionada por todo lo que había imaginado e ilusionado y de repente era otra cosa. Yo decía, no, yo no quería que esto sea así. Y obviamente, ya después entendiendo y viéndome en ese momento, también algo muy importante que tienen que saber todos es de que cuando nace un bebé, nace una mamá. Totalmente. Entonces, tú no naces, o sea, tú no sabes nada antes de que nazca tu bebé acerca de ser mamá y de sentirte mamá. Porque en tu caso eres médico, o sea, todo a nivel médico podías saberlo, pero la experiencia de maternidad uno solamente la vive cuando la tiene ahí, ¿no? Exacto. O sea, yo no sabía nada de cómo se siente una mamá. Y otra cosa importante por las que creo que también es un causante de la depresión postparto es cuando tú te ves antes de tener a tu hijo, o sea, tú haces todas las cosas para ti y para tu esposo, ¿no? O sea, tú duermes, comes cuando quieres, tienes tu vida independiente, pero ya cuando nace un bebé, es como que tú pones en segundo plano tu vida independiente y estás a cargo y una vida depende de ti. Entonces, si tú eres una mujer muy independiente y así, ¿no? Bien establecida y de repente en que te venga un hijo en el que tienes que dejar y aplazar muchas cosas de ti por el bebé, ese choque genera un estrés emocional importante. Entonces, yo creo que he sentido eso en la que decía yo, mira, en algún momento llegué a pensar de que yo no quería eso para mí. O sea, yo empecé a ser mamá, pero no, la verdad no sabía cómo, pero me imaginaba que era linda, agarra, pero no, resulta con que viene con un montón de responsabilidades que tienes que hacer y que yo no quería asumir, pero ya estaba. Tenía que asumir y tenía que hacerme la idea de que ya estaba ahí mi bebé. Y tal vez no sé si la palabra sería no querías asumir o no sabías cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que no sabía cómo hacerlo. Porque claro, tu deseo de maternidad estaba ahí, pero te encontraste en un abismo de soledad, tal vez, Sí. porque la maternidad es muchas veces muy solitaria y es muy incomprendida también. Más aún si pasas por momentos de depresión, más aún si hay problemas en el bebé o contigo misma o con la pareja. Hay muchos factores que hacen que a veces la maternidad sea solitaria y te replantees y como tú dices digas, uy, esto no era lo que esperaba. Exacto. Pero bueno, Carol, contanos un poquito más cómo ha ido trascendiendo después, porque hay una historia de doble milagro después. Bueno, sí, después, bueno, una vez de que pasó, primero te contaré cómo pasó la depresión, porque ya al final yo no sabía qué hacer, llegué a mi límite y algo muy importante es de que un día estaba tan mal que Dios me regaló un angelito que dormía todo el día. Comía 3 veces al día y yo tenía tiempo para llorar el resto del día. Con eso te digo todo. Y bueno, cuando un día estaba muy, muy mal, llegó mi hermana, con la que te digo que éramos muy, muy próximas, y ella tuvo depresión con su primer hijo. Y ella llegó y me ayudó, ella y su esposo. Me hablaron y me dijeron las cosas que necesitaba en su momento. Entonces ahí dije, no, estoy mal. Mira, no te miento, no tomé ni una sola pastilla, ningún ansiolítico, ningún antidepresivo, ningún mate de nada. Lo que hice fue doblar rodillas en mi cama, doblé rodillas y le pedí cada día a Dios
que me ayude a salir de eso, porque era algo intolerable realmente. Y con el paso de los días, yo le pedía solamente una cosa, le decía, Señor, por favor, ayúdame a pasar el día. Solo le pedía eso, porque sentía que iba a morir. Era una lucha, ¿no? Exacto, sentía que iba a morir. Y no me sentía así como que, por favor, sé que esa cosita depende de mí, pero por favor, ayúdame a pasar el día. Y conforme fue pasando día a día, el Señor fue fortaleciendo mi corazón, fue quitando todas esas cosas que necesitaba quitar y fue enseñándome y mostrándome que yo salí adelante. Mira, no tomé nada, solo fue Dios. Nuevamente Dios se ha hecho protagonista en un momento de debilidad tuyo, ¿no? Sí, sí, puedo decir de que para mí esa es la solución. Y algo que puedo recomendar es que la mujer que esté pasando por una depresión posparto necesita ayuda y compañía, porque está muy vulnerable, muy, muy vulnerable. Claro, ya de por sí es un momento vulnerable para cualquier mujer que ha pasado un proceso de maternidad, de parto y el posparto, que es lo más retador. O sea, en el anterior capítulo hablábamos justamente de que el parto es lo que más tememos, pero lo que más rápido pasa. Sí, Y el posparto es ahí la verdadera lucha, exacto. ¿no? Ahí es donde se ven muchas cosas y como tú dices, ¿no? Hacer un paréntesis bien importante, pero porque vamos a tener un episodio, yo creo, de específicamente hablando de posparto, porque hay mucho que hablar y mucho que tocar. Pero sí, que las mamás busquen ahí. Sí. Es importante que busquen ayuda, que tengan una red de apoyo, que hay psicólogas que tratan el tema de pospartos y demás, y que tengan todo el apoyo y la contención que se necesita para pasar, porque muchas veces sobrepasa lo que una puede sentir y lo que puede llegar a ser también, ¿no? Es importante tomarle la importancia a esto y buscar ayuda. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, pasó un mes, exactamente un mes de la depresión, un mes que no bañé a mi hijo. Me lo bañaba la dueña de casa donde yo vivía. Y ahí, ay, como que fui sanando esa parte y ya logré agarrar a mi hijo. Y puedo decirte que poco a poco me fui enamorando de él. Y el amor que tenía en el embarazo empezó a reflejarse y a surgir y a salir. Y bueno, pues ya. La historia es otra. Ya es otra, ya. Logré disfrutar todo lo que imaginé. Claro, cuando uno ya sana, la historia es distinta. Exacto, ya volví a ver la vida a colores, todo tomó sentido, volví a sentir el sabor de la comida, porque todo antes me sabía a nada. Terrible, terrible. Pero ya todo volvió a ser como antes y mejor, porque ya tenía a mi tesoro a mi lado. Claro. Y fue mi vida, mi guagua, ¿no? Y bueno, conforme fue creciendo, como era hijo único, muy esperado, muy ansiado, entonces pues mi esposo y yo le dimos toda la atención y el cariño y el amor y nos dedicamos a él. Y cuando mi hijo tenía más o menos 5 años, él mismo empezó a reclamarnos y decirnos, papi, quiero tener un hermanito. O sea, y a mí realmente me dolía verlo jugar solito. Aunque mi esposo jugaba la mayor parte del tiempo con él, se dedicaba 100% a su hijo, pero había un momento en el que él quería un amiguito. Con quien alguien de su edad. Exacto. Bueno, y bueno, mi esposo nunca se operó. Y yo continué con mi vida normal, hacía mis ejercicios. Para entonces se vino la pandemia, sufrimos la cuarentena, nos encerramos y dijimos, no, ahorita tener un hijo imposible, pero igual, o sea, no. Pero durante esos 4 años planificaron, estaba en la mente, Bueno, seguían otra vez eso. Volvían esos temas de frustraciones, de decir, si hubo un milagro, no creo que haya 2. Bueno, son preguntas interesantes. Me puse la T, inmediatamente nació mi hijo, me puse la T y dije, bueno, con la depresión que pasé, yo ya no quería, la verdad yo ya no quería. Dije, no quiero volver a pasar por esto. Y lo amaba tanto a mi hijo que decía, incluso surgía la idea de que amo
tanto a este niño que no creo que pueda amar a otro niño de la misma manera. O sea, son temas míos, tal vez complicaciones mías, en las que yo decía, no, él va a ser único, y lo mantuvimos así por, como te digo, 4 años más o menos. Ese es un pensamiento de todas las mamás que están pasando por un segundo embarazo, ¿no? El decir, ¿de dónde nace más amor? Exacto. No Pero saben. bueno, ¿qué pasó después? Y bueno, como no queríamos tener más hijos, no pasó nada, estábamos tranquilos, yo estaba con la T, hasta que ya me empezó a dar pena a mi hijo de verlo solito y decir, está solito. O sea, y algún día su papá y yo vamos a partir y va a quedar solo. Entonces ya empezamos a pensar de otra manera. Y dijimos, bueno, vamos a retirar la T y vamos a planificar tener otro hijo. Pero pues, si el primer hijo ha sido un milagro, hay que hacer los controles, cómo vamos a hacer, y no sabíamos cómo enfocar la cosa. Bueno, yo fui a mi ginecóloga, yo ya estaba más mayor. A mi hijo Benjamín lo tuve a mis 32 años, ya tenía 37, entonces como que mi ginecóloga me dijo, mira, Carol, tú sabes de que a partir de los 38 años hay mucho riesgo, y si quieres embarazarte, pues lo tienes que hacer ya. Yo ya llevaba un año intentando y no pasaba nada. Y yo decía, ¿cómo me voy a embarazar en estos siguientes meses? Sí, he intentado un año y no pasa nada. Y dije, bueno, Señor, recordé, Señor, si tú quieres darnos un hijo más, por favor, danos, pero que sea en los siguientes 2 meses, porque ya se acababa, pues ya iba a cumplir. Entonces dijimos, Señor, bueno, si tú quieres darnos, nos vas a dar. Y bueno, mi hijito, yo le dije, hijito, si tú quieres tanto un hermanito, pídele al Señor. Y él oró y le dijo, Señor, yo quiero un hermanito. La oración de las niñas es bastante potente, sí, es fuerte. Sí, entonces él oró. Y bueno, nos mudamos de casa, justo en ese interín nos mudamos de casa, salimos del departamento, nos fuimos a una casa grande. El Señor también movió eso, una casa de 3 pisos para 3 personitas. Tenían 1, 2, 3, 4 dormitorios. Y dije, y bueno, fue un capricho, no sé si capricho, pero la cosa es que cuando ya estábamos en la casa decíamos, ¿por qué en una casa tan grande? Y al final era para algo. Era la sorpresa. Para la sorpresa futura. Y bueno, mi hijo oramos, le pedimos al Señor y bueno, le dijimos al Señor, Señor, si tú quieres darnos un hijo, tiene que ser ya. Y bueno, tú sabes, al final tus tiempos son perfectos. Y bueno, ni bien nos mudamos en octubre, no sé por qué todo empieza en octubre. Nos mudamos en octubre a la nueva casa, pasó noviembre, pasó Navidad y en enero me embaracé. El Señor nuevamente nos estaba mandando un milagro. Y una respuesta rápida, ¿no? Y esta vez fue así. Y tanto así como que tenía un retraso y bueno, un poquito entre paréntesis, después de que nació mi hijo, mis periodos se volvieron bastante regulares. Es como que me hubiera sanado de los ovarios poliquísticos. Y eso es lo que dicen, ¿no? Claro, o sea, que el tratamiento para tus ovarios poliquísticos es un embarazo. Porque dejas en pausa tus ovarios un tiempo, tus ovarios descansan y sana. Entonces mis periodos eran bastante regulares y bueno, tuve un retraso que me parecía raro, fui al laboratorio y positivo. Y ahí lloramos los 3, porque ya estaba mi hijito más, entonces lloramos los 3 de felicidad y bueno, empezar nuevamente el proceso. Estaba todavía la época en la que todos tenían que cuidarse. Claro, estamos hablando de épocas de pandemia. Exacto. ¿No? También. Y bueno, fui a mi primera ecografía, tenía 5 semanas de embarazo y vamos a ver cómo estaba el huevito, dónde se había implantado, que todo esté bien. Y justamente la doctora me mandó a la ecografía, que era en la misma clínica. Y yo dije, bueno, vuelves con la ecografía y vemos qué tal. Ok, me fui a la ecografía, estaba esperando, entré. Y cuando me empiezan a hacer la ecografía, yo veía imágenes que me parecían raras. Yo decía, ¿qué es eso? Y ahí el doctor me dijo, mira, aquí hay un corazón y aquí está el otro corazón. Wow. ¿Qué? ¿2 corazones? ¿Cómo es la cosa así? Y ahí, pucha, me entró fue una mezcla de emociones
estaba embarazada de 2, o sea, era un embarazo gemelar. Y el doctor me dijo, que no sabía, yo no, y entre lágrimas le dije que no sabía. Y ella empezó a explicarme que eran mellizos porque cada uno tenía su bolsa, cada uno tenía su placenta, que era lo mejor porque menos complicaciones. Y la verdad que yo lloraba de alegría, de miedo, de felicidad, de todo. Todas las emociones se vinieron en mí, de temor, ¡ay, no! Volví a la doctora y cuando le di la ecografía, ella otra vez quedó. La paciente del milagro. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, ella también se emocionó mucho al ver cómo el Señor respondió tan rápido. Claro. Y ver nuevamente otro milagro en nosotros, porque no te conté, pero cuando le hicimos el segundo espermiograma a mi esposo antes de este embarazo, estaba peor que el primero. Wow. Y porque nunca se operó, claro. Estaba peor. Así que dijimos, Señor, si nos hemos embarazado con un espermiograma así, es que no pasa nada ya. O sea, ya como que tu fe ya estaba más fortalecida, ¿no? Y bueno, eso fue un testimonio para nuestra ginecóloga y para el endocrinólogo que también nos veía en ese entonces, que él también fue el que vio el milagro. Wow. Y bueno, la cosa es de que empezó el embarazo gemelar, otra cosa, 5 meses, un embarazo de alto riesgo, aguarda reposo absoluto, ya pues ahí en la cama. Pese a todo, no tuve ningún sangrado, no hubo hubo un poco de contracciones, pero nada que asustarse como en el primero. Fue un embarazo súper tranquilo, súper tranquilo. Y bueno, como todo embarazo gemelar, nunca puedes llegar a término, porque son 2. Así que nacieron de 8 meses. A los 8 meses de embarazo, con muy buen peso para embarazo gemelar. Tenían buen peso, buen tamaño, y gracias a Dios no hubo problemas con los pulmones. Estuvieron una noche en incubadora porque había un leve quejido, pero después nada. Wow, realmente un milagro de cómo, de no poder tener, allá verte con 3 guaguitas, sí. Allá tener esa maternidad que tanto deseabas por 3, y además de también, como explicabas mucho, en los tiempos, ¿no? Yo siento que tal vez para sobre todo las mujeres, ¿no? El tema del tiempo es algo que te juega mucho en contra. Sí. Y como bien dices, ¿no? Hay unos límites establecidos por los médicos en los que te dicen hasta cierta edad puede transcurrir un embarazo de manera normal, y ya después es más complicado, hay problemas en las condiciones que pueden tener los bebés y demás, ¿no? Pero en tu caso, el decir, estoy al límite de edad, voy a tener un embarazo gemelar, ¿cómo eso ha afectado en tus emociones, en lo que tú sentías, ¿no? De decir, ¿será que mi cuerpo lo aguanta, lo resiste? ¿Cómo te sentías ahí? Sí, realmente el embarazo gemelar lleva tu cuerpo al límite. Y yo, la verdad, tanto en el primer embarazo como en el segundo embarazo, yo he sido muy consciente en cuanto a mi alimentación, a mi cuidado, muy responsable. Entonces seguía todo así, sabía que tenía que alimentarme bien, sabía que tenía que cuidarme para que mis hijos tengan un buen inicio de vida, ¿no? Entonces, yo sabía que iba a estar bien, porque como que me sentía fuerte. Y el deseo, como te digo, el deseo creo que hace mucho. Ese deseo de querer ser mamá, y en este caso ahora de querer darle un hermanito, pero ahora, bueno, eran 2 hermanitos, más aún todavía la responsabilidad de cuidarte, de alimentarte, de dormir, de aguantar. Realmente un embarazo gemelar es, como te digo, lleva tu cuerpo al límite, y en el que tienes que poner de tu parte para pasarla bien, si se puede decir, hasta lo más que puedas aguantar. Pero logré aguantar. Y yo digo, gracias, Señor, porque eso fue solo por su ayuda, porque cada noche le decía, Señor, por favor, claro, un poquitito más, dame fuerzas para aguantar y que logren crecer lo más que puedan, ¿no? Pero yo también estaba como que a punto de reventar.
Sí, con uno es complicado, con dos, con tres, o las que tienen más, Sí. wow, realmente es muy, mujeres muy valerosas para poder Sí, mantener un embarazo así y también pasar todas las adversidades que puedas pasar, los miedos, porque uno siempre tiene como que estas precauciones, ¿no? ujú. Y al tener un embarazo gemelar, pues más aún, ¿no? Pero bueno, qué bonita historia, Carol. Qué bonita tu historia de vida, tu relación con la fe, cómo se ha ido compenetrando a los obstáculos que han podido pasar con tu pareja también, con el mismo bebé, el primero, que han visto pruebas duras en la vida, pero aún así no se han dado por vencidos y no han nunca perdido la fe y la esperanza de que Dios va a responder en algún momento. Creo que eso es lo más importante porque lo único que te sostiene y que te mantiene firme es el Señor. Porque, como te digo y te repito, siendo médico, uno piensa que se las sabe todas, ¿no? Pero no. Ahí el Señor juega un papel muy importante en tu salud emocional, espiritual, te fortalece, tanto físicamente también. Entonces, realmente yo creo que uno tiene que ir agarrado de la mano del Señor para poder disfrutar todo lo que Él te está dando, porque los hijos son bendición de Él. Dice en la Biblia que los hijos son herencia de Dios. Entonces, ¿quién mejor maestro y consolador y ayuda que Él? Entonces, yo creo que lo más importante es cuando uno se siente mal, con dudas, con dificultades, es acudir a Él. Él es la fuente de sabiduría, la fuente de amor, la fuente de fuerza y de valentía. Solo Él. Bueno, ya has empezado un poquito a hablar, justo ahora te quería preguntar, bueno, te quería decir, ¿qué mensaje, qué consejo les podrías dar a bueno, a las mujeres, a las parejas que están pasando ahora por un momento así, un momento complicado, donde se ven momentos de infertilidad, donde se ven obstáculos? ¿Qué podrías tú decirles desde tu experiencia y desde tus vivencias también? Bueno, primeramente que tienen que, lo primero, buscar a Dios. Como te decía, el dador de vida es el Señor y Él es el que tiene la última palabra, ¿no? O sea, cada familia y cada situación es diferente, ¿no? Entonces, lo que yo les recomendaría es, uno, más importante, acercarse al Señor. Dos, que la relación de la pareja se fortalezca aún más en este proceso, que el amor entre ellos se nutra más, que crezca más, porque el Señor los ha unido y Él tiene un propósito en esta familia, en esta pareja. Y como te digo, la voluntad del Señor es perfecta. Él es soberano, Él sabe si te va a dar hijos, Él sabe si no te va a dar hijos, Él sabe cuándo te va a dar y cuántos te va a dar, ¿no? Entonces, si el Señor te dice sí, amén. Si el Señor te dice no, amén. Pero como te digo, el Señor conoce nuestros corazones, conoce el deseo de tu corazón, el anhelo de tu corazón. Dios no es malo. Él sabe por qué hace las cosas y cómo las hace. Entonces yo creo que tu relación con el Señor es muy importante, tanto personal como de pareja, porque Él es el que pone paz en tu corazón, cualquiera sea la respuesta que Él te va a dar. Entonces ese fuera mi principal consejo. Y bueno, lo más importante es escuchar este tipo de testimonios de otras personas, vivencias, porque eso anima. Y dices, esto pasó con tal persona, entonces yo también me siento así. Y poder escuchar anima mucho y saber de que no estás sola, no están solos, no son los únicos, ¿no? Entonces, eso fuera mi recomendación y mi consejo. Es lo que decías, hay que tener mucha fortaleza en la espera, porque las esperas son lo que más nos cuesta.
y entender también, como tú dices, la voluntad de Dios en los momentos en los que quiere, como quiere y cuando quiere, pero que sí tengan una buena red de apoyo, como decías, ¿no? Que sí se nutran de personas que sean empáticos también con su situación y que sepan, como decías, que no están solos, que hay parejas que viven así, que hay parejas que transitan por estos mismos obstáculos, pero que siempre hay una luz tal vez al final del túnel en todos estos momentos y que va a pasar. Exacto. Que todo va a pasar y todo va a lograr tomando el sentido que Dios quiere que tenga en su vida, ¿no? Gracias, Carol. Gracias por haber aceptado venir aquí. Qué importante, qué nutritivo ha sido para nuestro podcast. Va a ser de mucha ayuda, yo sé, para las personas que están pasando por algo así. Gracias por abrir con tanta apertura la historia de tu vida, por contarnos hasta con detalles lo que han pasado, porque sé que a veces hay mucho el miedo y como que el tabú tal vez de hablar de estos temas, cuando es importante, nuevamente el sentido de este podcast es que se tenga información que nutra y información que apoye y ayude a las personas que están pasando por un momento así. Estamos muy agradecidos de que estés aquí, que realmente estas historias puedan ser de mucha ayuda y que puedan ser un respiro al alma de decir, lo voy a seguir haciendo, lo voy a tener en mente y me voy a agarrar ahora de la fe. Y qué importante es abrir también estos espacios para hablar, como decías, desde un lado espiritual también, porque muchas veces la ciencia y la medicina no funcionan de la manera en la que Dios funciona. Y eso es testimonio hasta incluso de médicos, como nos decías tú, ¿no? Mismos médicos que no van a encontrar una explicación lógica, científica ni médica a las cosas que pasan porque Dios tiene otras formas de actuar. Te damos muchas gracias por estar aquí, gracias por haber venido, gracias por compartir tu historia y espero que todos puedan ver este podcast, que pueda ser de mucha información, que pueda nutrirlos, que pueda ser de guía también en los momentos que necesitan. Y ya nos vamos a estar viendo en otros siguientes episodios para seguir compartiendo mucha información que va a ser de relevancia. Gracias, Carol, por estar aquí. Gracias, Vale.